Hay autos rápidos. Hay autos caros. Hay autos que aparecen en películas, videojuegos y pósters pegados en la pared de millones de adolescentes. Pero después existe un grupo muchísimo más raro. Máquinas tan extremas que parecen haber sido creadas por ingenieros completamente desquiciados. Autos que no intentan sentirse cómodos. No intentan ser prácticos. Ni siquiera parecen querer agradarle a la gente. Solamente existen para una cosa: provocar adrenalina pura. Y entre todos esos monstruos hay uno que todavía hoy parece completamente ilegal. El Mercedes-Benz CLK GTR. Un auto tan absurdo que muchas personas ni siquiera sabían que era legal para manejarse en la calle. Un coche nacido directamente de las pistas de carreras. Un monstruo creado en una época donde los fabricantes todavía podían hacer locuras sin que nadie los frenara. Y lo más increíble es que Mercedes jamás imaginó que terminaría convirtiéndose en una leyenda tan salvaje. Todo comenzó en los años 90, una época donde la velocidad se había convertido en una guerra mundial. Ferrari quería dominar Europa. Porsche buscaba perfección absoluta. McLaren estaba revolucionando el planeta con el F1. Y Mercedes no quería quedarse atrás viendo cómo otras marcas se llevaban toda la gloria. Pero Mercedes no quería fabricar simplemente otro superauto elegante para millonarios. Querían construir un arma. En esa época existía el campeonato FIA GT, donde competían algunos de los autos más extremos jamás creados. Las marcas gastaban cantidades absurdas de dinero intentando fabricar máquinas capaces de destruir a sus rivales en las pistas. Pero había una regla extraña que cambiaría la historia para siempre. Si querías competir, debías fabricar versiones legales para calle de tus autos de carreras. La mayoría de las compañías intentaba adaptar esos vehículos para hacerlos más cómodos, silenciosos y manejables. Mercedes hizo exactamente lo contrario. Tomaron un monstruo de competición y prácticamente lo soltaron en la calle sin domesticarlo. Cuando el CLK GTR apareció por primera vez, la reacción fue inmediata. Parecía una nave espacial aterrizando en medio de la ciudad. Era exageradamente bajo, increíblemente ancho y agresivo desde todos los ángulos posibles. Las entradas de aire parecían enormes heridas abiertas en la carrocería. Las ruedas se veían gigantescas, y el coche daba la impresión de estar pegado al suelo como un animal listo para atacar. No parecía un automóvil normal. Parecía un prototipo secreto escapado de Le Mans. Incluso estacionado daba miedo. Pero lo verdaderamente aterrador comenzaba cuando el motor arrancaba. Debajo de esa carrocería salvaje se escondía un gigantesco motor V12 atmosférico capaz de producir uno de los sonidos más violentos jamás escuchados en un automóvil de calle. Cuando encendía, el ruido hacía vibrar el aire alrededor. No sonaba elegante como un Ferrari ni refinado como un Aston Martin. Sonaba brutal. Cada aceleración parecía una explosión mecánica. El rugido del quinto 12 era tan agresivo que muchas personas se quedaban paralizadas solamente escuchándolo pasar. Y cuanto más subían las revoluciones, más parecía que el auto estaba perdiendo la cordura. Muchos periodistas que tuvieron la oportunidad de manejarlo dijeron exactamente lo mismo. Esto no se sentía como un auto de calle. Se sentía como un coche de carreras escapado accidentalmente de una pista profesional. Y probablemente tenían razón, porque Mercedes prácticamente no suavizó nada del modelo de competición original. Mientras otras marcas comenzaban a fabricar autos cada vez más inteligentes, cómodos y fáciles de manejar, el CLK GTR seguía sintiéndose como una bestia completamente salvaje. La suspensión era durísima. Cada pequeño bache se sentía brutal dentro de la cabina. El calor del motor convertía el interior en una especie de horno. Entrar y salir del coche era incómodo. La visibilidad era terrible. Y manejarlo en tráfico normal parecía una pesadilla. Pero justamente eso lo hacía especial. Porque el CLK GTR no intentaba sentirse amigable. Intentaba sentirse extremo. Y el mundo entero se obsesionó con eso. Porque había algo hipnótico en ver una máquina tan irracional circulando legalmente por una calle normal. Parecía imposible que algo así tuviera permiso para existir. Y cuanto más salvaje parecía, más famosa se volvía la leyenda. El interior del coche también parecía sacado de otro planeta. Todo estaba enfocado únicamente en velocidad y competición. No había lujo innecesario. No existían enormes pantallas.
No había asistentes electrónicos intentando corregir errores. Solamente existían el conductor, el volante y el miedo. Y justamente esa sensación convirtió al CLK GTR en algo completamente diferente a cualquier otro superauto. Porque manejarlo no se sentía como conducir un automóvil moderno. Se sentía como intentar controlar una bestia mecánica. Muchos propietarios confesaban que jamás se atrevían a usar toda la potencia del coche. Incluso pilotos experimentados decían que el auto exigía respeto absoluto. A altas velocidades parecía completamente vivo. Cada movimiento del volante transmitía tensión. Cada aceleración parecía una amenaza. Y eso hizo crecer todavía más el mito alrededor del CLK GTR. Porque mientras muchos autos modernos intentan hacer sentir seguro al conductor, el Mercedes hacía exactamente lo contrario. Te recordaba constantemente que estabas manejando algo peligroso. Y justamente por eso Internet explotó cuando comenzaron a aparecer vídeos del CLK GTR acelerando. Millones de personas quedaron impactadas al escuchar el sonido brutal del 512. Otros simplemente no podían creer que Mercedes hubiera fabricado algo tan extremo. Porque incluso décadas después, el CLK GTR sigue pareciendo futurista. El diseño todavía se ve agresivo. El sonido sigue siendo aterrador. Y la presencia del coche continúa sintiéndose completamente distinta a cualquier hipercar moderno. Porque el CLK GTR pertenece a otra época. Una época donde los ingenieros parecían completamente locos. Y lo más absurdo era el precio. El Mercedes CLK GTR se convirtió rápidamente en uno de los autos más caros del planeta. Costaba cantidades ridículas de dinero y aún así los millonarios seguían desesperados por conseguir uno. No porque fuera práctico, no porque fuera cómodo, ni siquiera porque fuera hermoso. Lo querían porque parecía imposible. Con el paso de los años comenzaron a fabricarse muy pocas unidades y el coche se volvió extremadamente raro. Ver uno en persona empezó a sentirse como ver un animal mítico. Y justamente esa rareza hizo crecer todavía más la leyenda. Porque mientras otros superautos aparecían constantemente en redes sociales y eventos, el CLK GTR seguía sintiéndose misterioso, como si perteneciera a un universo diferente. Y quizás eso sea exactamente lo que lo convirtió en inmortal. Porque incluso hoy, en una época llena de hipercars eléctricos y tecnología futurista, el Mercedes CLK GTR sigue transmitiendo algo que muchos autos modernos perdieron completamente. Peligro real. No parecía diseñado para proteger al conductor. Parecía diseñado para desafiarlo. Y tal vez esa sea la razón por la que millones de personas todavía siguen obsesionadas con él. Porque algunos autos son creados para venderse, otros para romper récords. Pero algunos muy pocos parecen construidos únicamente para demostrar hasta dónde puede llegar la locura humana cuando nadie pone límites. El Mercedes CLK GTR definitivamente fue uno de ellos. Pero la historia apenas estaba comenzando. Porque mientras el mundo veía al CLK GTR como una obra de ingeniería extrema, dentro de Mercedes la situación era completamente distinta. Los ingenieros trabajaban bajo una presión absurda. Necesitaban ganar carreras, romper récords y demostrarle al planeta entero que Mercedes todavía podía dominar el automovilismo. Y eso llevó al proyecto a niveles completamente enfermizos. Las jornadas de trabajo parecían interminables. Muchos ingenieros dormían pocas horas. Otros prácticamente vivían dentro de los talleres. Cada pieza era modificada obsesivamente. Cada detalle importaba. Porque en el mundo de las carreras, perder por una décima de segundo podía significar humillación mundial. Y Mercedes no estaba dispuesta a perder. El problema era que el CLK GTR no se parecía a ningún otro auto de calle. Todo en él estaba pensado para destruir cronómetros. La aerodinámica era salvaje. Las entradas de aire gigantescas no estaban ahí por estética. Estaban ahí porque el coche necesitaba respirar como una bestia hambrienta. A velocidades extremas, el auto parecía pegarse al suelo como si estuviera siendo succionado por el asfalto. Esa sensación aterrorizaba a muchas personas que lo manejaban por primera vez. Porque el CLK GTR no aceleraba como un coche normal. Parecía dispararse. Y cuanto más rápido iba, más estable se sentía. Era como si el automóvil estuviera diseñado específicamente para vivir al límite. Muchos pilotos describieron la experiencia como algo adictivo.
Decían que una vez que sentías la aceleración brutal del quinto 12 y escuchabas el rugido entrando por toda la cabina, era imposible olvidarlo, porque el CLK GTR no solamente era rápido, tenía personalidad, y una personalidad bastante peligrosa. Mientras Ferrari vendía pasión italiana y Lamborghini ofrecía locura visual, Mercedes estaba ofreciendo algo completamente diferente. Miedo, miedo real. La gente no miraba el CLK GTR pensando que elegante. La gente lo miraba pensando, eso parece demasiado extremo para existir. Y justamente ahí nació su leyenda. Con el paso del tiempo comenzaron a aparecer historias casi míticas alrededor del coche. Personas que decían haberlo visto acelerar en autopistas durante la madrugada. Mecánicos que aseguraban que trabajar en el auto era una pesadilla. Propietarios que confesaban sentirse intimidados incluso después de años manejándolo. Porque el CLK GTR no se comportaba como un vehículo normal. Se sentía vivo. Y eso es algo extremadamente raro. Muchos hipercars modernos son impresionantes, pero también son demasiado perfectos. Las computadoras corrigen errores constantemente. Los sistemas electrónicos hacen que todo parezca más fácil. El CLK GTR pertenecía a otra era. Una era donde los autos todavía podían asustarte. Y quizás eso sea exactamente lo que lo volvió tan especial. Porque el miedo genera respeto. Y el CLK GTR generaba muchísimo respeto. Cada vez que aparecía en una exposición automotriz, la gente se acumulaba alrededor como si estuvieran viendo una criatura extraterrestre. Los niños quedaban impresionados por el diseño. Los adultos simplemente no podían creer que Mercedes hubiera fabricado algo tan irracional. Y cuanto más pasaban los años, más imposible parecía, porque la industria automotriz comenzó a cambiar. Los fabricantes empezaron a preocuparse más por comodidad, emisiones y tecnología inteligente. Poco a poco los superautos comenzaron a sentirse más refinados, pero el CLK GTR seguía siendo brutal. Y justamente por eso todavía hoy continúa siendo uno de los autos más admirados de Internet. Porque incluso décadas después, sigue transmitiendo una sensación que muchos hipercars modernos ya no tienen. Locura. La verdadera locura automotriz. La sensación de que un grupo de ingenieros decidió ignorar completamente el sentido común y construir algo únicamente porque podían hacerlo. Y cuando una máquina logra transmitir eso, deja de ser un simple automóvil. Se convierte en una leyenda. Por eso el Mercedes CLK GTR todavía sigue apareciendo en vídeos virales, videojuegos y conversaciones entre fanáticos de autos extremos. Porque no importa cuántos años pasen, no importa cuántos hipercars nuevos aparezcan, el CLK GTR todavía se siente diferente, todavía parece prohibido, todavía parece demasiado salvaje para la calle. Y quizás justamente por eso jamás volverá a existir algo igual.